Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a lograr los resultados financieros y la vida que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo. Bueno, como siempre empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo, no supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, comenzamos también dando el resultado del concurso que hice hace 15 días, en el cual se trataba de adivinar cómo cerraba el índice de la bolsa americana, el S&P 500. Como siempre digo en estos capítulos, no es la misión de este podcast el intentar adivinar cómo cierran los índices en una semana o en 15 días simplemente de plazo. Simplemente lo hago un poco para que veamos lo difícil que es pronosticar un índice en el corto plazo. Bueno, también se trata un poco de interactuar con todos vosotros y que me fuerais enviando propuestas. Bueno, el ganador del sorteo es Gonzalo Panadero de Vitoria, que pronosticó un cierre del S&P 500 en 3.250. El S&P 500 cerró en 3.179 y por lo tanto fue el que más se aproximó a dicho cierre. Bueno, hoy os traigo un fondo muy conocido por la comunidad inversora en general, que no es otro que el M&G Optimal Income. Vamos a dar una vuelta al fondo y vamos a desgranar y ver por dentro la filosofía de inversión, los mayores activos que tiene en la cartera, la rentabilidad, etcétera. Bueno, antes de comenzar, esta semana también he recibido, una información muy relevante que quería compartir con todos vosotros. Bueno, me ha llegado un informe sobre la energía que mueve el mundo. Bueno, es un informe que siempre se publica por British Petroleum Strategic Energy Review of World Energy del 2020. Es considerado por el sector como el documento más importante del año en el sector energético. Esta publicación anual tiene mucha tradición. De hecho, esta es la número 69. Quería compartir con vosotros porque me parece bastante relevante. Se sale bastante de muchas veces el ruido de mercado y al final esto sí que son datos de interés, en fin, conclusiones y estadísticas, pero ciertas, porque muchas veces en el mercado siempre hay mucho ruido. Entre las principales, bueno, sí que pondré en el podcast el link por si alguno lo quiere leer en detalle. Entre las principales conclusiones podemos destacar varias de ellas, y son que el mundo cada vez demanda más energía. Todas las fuentes de generación de energía aumentan su producción en términos absolutos, aunque alguna caiga, como por ejemplo el carbón en términos relativos. Bueno, de cierta manera es un poco lógico. Las mayores tasas porcentuales de crecimiento vienen de las energías que representan el peso más pequeño del mix de las energías renovables. La demanda de energía mundial crece por la parte de los países en vías de desarrollo, China, India e Indonesia, etc. Y no crecen los países de la OCDE. El mix energético mundial lo determinará la evolución de los países que están creciendo y más crecerán en las próximas décadas. En el resto de los países de la OCDE habrá una rotación de esas tecnologías con un peso de sustitución de unas por otras y previsiblemente sin crecimiento en la demanda agregada. El petróleo alcanza en 2019 cotas máximas históricas de barriles de 100 millones de barriles al día. Esto, como digo, es del año 2019. Es que es verdad que este año con el COVID-19 y demás, la demanda de petróleo ha caído fuertemente, como no podía ser de otra manera. Bueno, como datos de interés, el crecimiento de la energía primaria sigue aumentando, aunque se ralentizó
hasta un crecimiento del 1,3% en el año 2019, algo menos de la mitad de la tasa de crecimiento del año 2018, que fue de un 2,8%. El mundo sigue creciendo en demanda de energía, aunque a menor ritmo. El 84% de la energía mundial en el año 2019 proviene de las energías fósiles. Petróleo 33%, carbón 27%, gas natural 24%. Fijaros que en la actualidad, y aunque hay mucho debate con esto y mucha tendencia, renovables y demás, el grueso todavía de la energía mundial viene de los clásicos petróleo, carbón y gas natural. El otro 16% se lo reparten la energía nuclear, las renovables y la energía hidroeléctrica. La hidroeléctrica representa un 6%, renovables 5%, nuclear 4%. El crecimiento en el consumo de energía ha venido de las energías renovables y del gas natural, contribuyendo a ambas tecnologías con un 75% del crecimiento, aunque es verdad que partimos de datos bajos. Por países, China es de lejos el país que más contribuye al aumento de la demanda de energía, representando más del 75% del crecimiento. Junto a China, India, con 1.350 millones de habitantes, e Indonesia, con 268 millones de habitantes, son los países que más crecen, mientras que Alemania y Estados Unidos son los que más caen. Datos por interés. Datos por fuentes de generación. El petróleo, como decíamos, representa un 33% de la demanda global. El gas natural, un 24%, y el carbón, un 27%. En cuanto al consumo de carbón, el consumo de carbón disminuyó un 0,6% y su participación en la producción de energía primaria cayó a su nivel más bajo en 16 años, un 27%, pero vemos que todavía es una demanda bastante fuerte, ¿vale? La producción mundial de carbón aumentó un 1,5% con China e Indonesia proporcionando los únicos aumentos significativos. Las mayores caídas vinieron de Estados Unidos y de Alemania. Bueno, quería traeros a colación esto porque en el momento actual el sector energético en el índice SP500, es decir, en el índice de la bolsa americana, representa el mayor porcentaje que ha tenido desde febrero del 1990 y representa únicamente un 3,5% del índice. Recordaros que, por ejemplo, en febrero de 1990 llegó a representar un 15%, incluso durante el año 2007 y 2008 también vino a representar un 15%. Alrededor del año 2000-2002 bajó fuertemente hasta un 5%, pero nunca ha estado tan bajo y tan infraponderado como está en el momento actual. Bueno, esto, como bien decimos siempre, no sabemos cuándo el mercado se va a dar la vuelta, pero esto siempre es una noticia que desde un punto de vista es bastante contraria, porque hay muy poca gente invirtiendo en energía, pero puede ser simplemente por el efecto de la opinión contraria un buen sitio donde encontrar ideas. De hecho, ahora a principios de julio el mismo Warren Buffett, a través de su holding Berkshire Hathaway, ha comprado activos de gas natural de la empresa Dominion Energy por casi 10.000 millones de dólares. Bueno, en este precio de 10.000 millones de dólares está incluido tanto la compra de aproximadamente unos 4.000 como que también se ha hecho cargo de la deuda, con lo cual nos lleva a los 10.000 millones que estamos hablando. Bueno, entendemos que puede ser un buen sitio probablemente donde buscar buenas oportunidades de inversión. Bueno, como siempre que compramos un activo, probablemente, sobre todo si está muy decaído, hay que tener el suficiente estómago para aguantar las caídas que probablemente seguirán viniendo, pero probablemente a medio y largo plazo puede ser un sector donde encontrar ideas. Bueno, sin más, pasamos, como os he comentado, al fondo M&G Optimal Income, que vamos a hacer un desgranaje del fondo de inversión un poco a fondo. Este fondo es un fondo multiactivo, tiene un perfil conservador
y tiene un sesgo hacia la consecución de rentas que nos pueden proteger de la lluvia cuando más fuerte cae, como por ejemplo puede ser en los momentos actuales. Es un fondo de gestión activa. Su objetivo es proporcionar rentabilidad total combinando crecimientos de capital e ingresos, basado en la exposición a flujos de ingresos óptimos, como su nombre indica, Optimal Income, que no deja de ser pues rentas óptimas o ingresos óptimos. Bueno, como digo, es uno de los fondos con mayor volumen de activos gestionados dentro de la extensa gama que se comercializa en España. Hay mucha gente que siempre lo utiliza como fondo de armario, o al menos lo utilizaba, porque es verdad que en los últimos tiempos no ha pasado por su mejor racha, pero precisamente por eso y porque desde mi punto de vista confío en los gestores, pues puede ser un buen momento para aprovechar y incluir el fondo en una cartera. Bueno, como digo, vamos a dar un repaso al fondo, su rentabilidad histórica y qué puede esperar un inversor de este fondo. Como digo, puede ser perfectamente un fondo de armario, es decir, el grueso de la inversión tranquila podemos tenerlo en este fondo. Como siempre, con un grado de diversificación adecuado y no tener todos los huevos en la misma cesta. Vamos un poco al folleto del fondo. Al menos un 50% tiene que invertir en instrumentos de deuda de renta fija. Bueno, los titulares de deuda, es decir, un bono, es importante recalcar que siempre tienen prioridad frente a los accionistas en caso de insolvencia o quiebra durante el transcurso de una recesión. Por tanto, una empresa que lucha por sobrevivir seguirá pagando los cupones de su deuda, aunque probablemente recorte el dividendo. A su vez, el fondo tiene la capacidad de invertir en renta variable, con lo cual esta opción proporciona rendimientos por apreciación de capital y dividendos cuando la tormenta pues acabe. El fondo puede invertir como máximo un 20% en renta variable. Históricamente la asignación ha sido mucho menor, de media nunca ha sobrepasado el 10%, salvo en casos muy puntuales. Bueno, más adelante veremos cómo está posicionado el fondo en la actualidad. Bueno, también vamos a recalcar que es importante diferenciar dentro de un bono dos aspectos. Uno, la duración, y otro, el riesgo de crédito o de impago, ¿de acuerdo? En concreto, la duración lo que mide es la sensibilidad del precio de un bono a cambios en los tipos de interés. Es decir, a mayor duración, mayor sensibilidad a los movimientos en las tasas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues vamos a explicarlo. Si los tipos que ahora mismo están a cero empiezan a subir, hay que tener cuidado porque un bono con duración larga, es decir, el precio del dicho bono, comenzará a bajar. Por eso es importante ir de la mano de gestores con mucha experiencia. Mucha gente confunde un fondo de renta fija con un fondo que no tiene riesgo y que el rendimiento es fijo. El rendimiento no es fijo. Lo que viene a decir un fondo de renta fija es que la renta que cobra por los bonos que hay dentro de la cartera sí que son fijos, a diferencia de lo que son las acciones, que lo que es el cobro de dividendos siempre es variable. Pero puede ocurrir que cobremos un bono que nos da un 2% de cupón y que los tipos de interés empiecen a subir fuertemente y que el precio del bono, es decir, como igual que el precio de una acción, en el mercado secundario empiece a bajar fuertemente. ¿Por qué? Pues porque si la misma empresa, al subir los tipos de interés, otra empresa emite bonos al precio de los tipos de interés, es decir, al 3 o el 4%, evidentemente tendrán menos atractivo los fondos con el 2% que los fondos que tengan un cupón del 3-4%, y eso el mercado lo ajusta de manera inmediata y hace que la cotización de los bonos del 2% baje fuertemente. Por eso siempre el tipo de interés y la cotización del bono va inversamente proporcional al rendimiento de los mismos. Bueno, en cuanto al riesgo de crédito, es una medida de la certeza del pago del cupón.
Es decir, y aquí es donde juega un papel importante el equipo gestor, porque en función de las perspectivas sobre los tipos de interés y el mercado, el equipo gestor del fondo restablece sus preferencias en duración y riesgo de crédito en su cartera de renta fija. Bueno, el gestor principal es Richard, el apellido prácticamente es impronunciable, vamos a intentarlo, pero es Richard Bonlock, que es el gestor principal. Richard lleva gestionando el fondo, al menos yo creo, que desde el año aproximadamente 2006. Tiene una larga y extensa experiencia en renta fija. Realmente es un gestor muy bueno. El segundo gestor principal es Stefan Isaac, que es su gestor adjunto. Bueno, dentro de la gestora de M&G también tienen y aprovechan lo que son las finanzas conductuales para la gestión. Vamos a intentar explicar esto, y no deja de ser otra cosa que ser bastante contrarios a mercado. Es decir, las enseñanzas de las finanzas conductuales son muy útiles a la hora de gestionar carteras. Algunas gestoras lo saben muy bien. Bueno, como digo, desde M&G destacan que las finanzas conductuales tienen que ir unidas a unos recursos de análisis de valoraciones muy sólidos, es decir, crearte tus propios análisis, de tal manera que muchas veces el mercado tira abajo tanto el precio de un bono como de una acción, y si has hecho una buena elección de dichos bonos y sobre todo un profundo análisis de los mismos, de la empresa que crees que no va a quebrar y que tiene un negocio duradero, pues las finanzas conductuales lo que te hace es muchas veces adentrarte en lo que el resto de inversores no quiere comprar y comprarlo, ¿de acuerdo? Bueno, como digo, muchas veces lo que hace es cuando el mercado se comporta de manera diferente a la sugerida por una cuestión simplemente de sentido común, y porque evoluciona muy rápidamente en los precios de cualquier clase de activos, ya sea al alza o a la baja, sugiere que puede tener una respuesta poco meditada por parte de la comunidad inversora. Si has hecho el trabajo bien hecho, te puedes aprovechar de ello. Bueno, también ellos dicen que en la actualidad, un poco haciendo mención a lo que tiene que ver con las finanzas conductuales, la posibilidad de comprar deuda con grado de inversión se presenta como una oportunidad inaudita, según los gestores. Bueno, como es un fondo de renta fija y es un fondo con un volumen de patrimonio gestionado muy elevado, pues ellos lo que normalmente hacen es que son bastante ágiles y bastante flexibles. Utilizan los derivados como medida para cubrirse. Muchas veces siguen manteniendo los bonos y los cupones en cartera, pero lo que hacen es, bajar o subir duración con derivados, ¿vale? Para ello, el equipo gestor lo que utiliza son swaps de incumplimiento crediticio, lo que vienen a ser los CDS, para reducir o aumentar la exposición del fondo al riesgo de crédito, y futuros sobre los tipos de interés para alterar la duración del fondo. Es decir, ellos en 2 días, 3 días, pueden bajar perfectamente la duración de 2,8 años a 2,4 años, que es lo que hicieron un poco en los peores momentos de la pandemia, como veremos ahora, ¿vale? Incluso los derivados también les permiten posicionarse en corto en aquellos activos cuyo precio carece de atractivo, es decir, porque creen que la cotización va a bajar y se pueden beneficiar. En estos meses nos hemos posicionado en corto en el universo de bonos corporativos utilizando índices de CDS. Como digo, en base a las perspectivas de duración y riesgo de crédito, la estrategia se gestiona de forma activa y flexible, por ello puede guardar poca similitud con la posición neutral que siempre tiene en fondo, que luego también la vamos a revisar. Bueno, ¿cuáles son los activos en los que puede invertir el fondo? Siempre si hablamos de renta fija, pero dentro de la renta fija hay diferentes tipos de activos, como son el efectivo, que evidentemente no tiene riesgo de duración y apenas riesgo de crédito, bueno, algo tiene, en función de dónde esté depositado, ¿vale?
Hay más activos, como pueden ser los bonos de gobierno con elevada calidad crediticia. Luego también están, por otro lado, los bonos corporativos con grado de inversión. Bien, y en las circunstancias actuales, muchas empresas se están viendo estresadas y las tasas de impago están aumentando fuertemente. De ahí la importancia de tener en cuenta el riesgo de crédito, especialmente entre los emisores de deuda high yield. Bueno, últimamente las agencias de rating han estado muy activas en los últimos meses. Por ejemplo, desde principios de año, Standard & Poor's ha realizado rebajas crediticias a 383 emisores con grado de inversión que se han visto afectados por el COVID-19 y la caída en el precio del crudo. En este periodo, 23 emisores han sido rebajados a high yield. Bueno, muchas veces, pues lo que hacen los gestores es empresas que las agencias de calificación les han bajado fuertemente el rating, bueno, porque a corto plazo el modelo de negocio, los ingresos van a variar, pero probablemente a largo plazo no varía en exceso el modelo de negocio. Bueno, pues aprovechan ese tipo de fluctuaciones fuertes de mercado para posicionarse en unos otros activos. Bueno, en el momento actual existen unos 243.000 millones de euros en deuda con calificación BBB negativa en el índice con grado de inversión, de los cuales 107.000 millones se mantienen con observación negativa o tienen una perspectiva negativa. Como veremos, el universo es muy amplio y, es decir, aprovechándonos de gestores con dilatada experiencia, pues se pueden comprar empresas y nos podemos beneficiar invirtiendo en el fondo, ¿vale? Y luego están, que también hay que tener en cuenta en un fondo de renta fija, en los tipos de interés. Bueno, a finales de abril los gestores duplicaron la duración que el fondo mantenía en febrero, situándola en 2,8 años. La duración de la cartera ha aumentado conforme las perspectivas de que haya un incremento en las tasas se han atenuado considerablemente por el impacto de la pandemia. Este aumento de la duración proviene fundamentalmente de bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento en el largo plazo. Bueno, en recientes entrevistas también los gestores hablan un poco del apoyo que están recibiendo los mercados financieros de los bancos centrales, y aunque luego también un poquito más adelante comentaré una entrevista, pero también ellos comentan: es cierto que se está viendo una agresiva recesión en la actividad económica que inevitablemente perjudicará a las empresas, pero en la opinión de Baumhall, que es el apellido del gestor de Richard, el daño se verá limitado por dicho apoyo de los bancos centrales. Bueno, en respuesta y cómo han ido actuando ellos, la estrategia favorece los bonos de grado de inversión con elevada calidad, con cerca del 45% de los activos posicionados en este universo. La mayor parte de este posicionamiento son empresas estadounidenses, con unos flujos de caja sólidos, frente a una posición neutral, que es lo que normalmente tienen, del 33%. Es decir, ahora mismo tienen una sobreexposición al mercado americano en este tipo de bonos. Además, también están infraponderados la renta variable, con una posición del 3,2% en acciones, frente a su máximo permitido del 20%. En el momento actual, también, como veremos un poquito más adelante, solo tienen en renta variable un 3,2%. Una posición bastante conservadora dentro de la renta variable. Bueno, como decía, en M&G comentan: hemos visto oportunidades dentro del universo de bonos de grado de inversión. Si se está seguro de que una empresa que emite bonos puede hacer frente al pago de sus cupones a lo largo de la vida de la emisión y que podrá reembolsar el capital cuando éste venza, la posibilidad de comprar deuda con grado de inversión con descuento que se presenta como una oportunidad inaudita. Explica Richard. Bueno, ahora mismo, en respuesta a la evaluación de la salud de la economía y las perspectivas de rentabilidad, el equipo gestor decide el posicionamiento por sectores de la cartera, pudiendo aumentar o disminuir su exposición a sectores cíclicos. Bueno, los gestores de M&G gestionan un amplio rango de carteras
especializadas que abarcan toda la clase de activos que componen la renta fija, como deuda de gobiernos, deuda corporativa con grado de inversión, high yield, mercados emergentes y bonos ligados a la inflación. Por lo general, ellos nunca invierten en crédito a no ser que se haya hablado previamente con la empresa emisoras. Para aquellas posiciones de crédito que son analizadas por primera vez, los analistas de M&G se entrevistan con los directivos de la empresa, generalmente en sus instalaciones, antes de producir una exhaustiva nota que incluya una evaluación interna de los riesgos de la misma, una calificación en el peor escenario posible, indicadores de momentum y finalmente valoraciones relativas. Bueno, dado que dentro de M&G invierten en una gran cantidad de bonos corporativos, las empresas suelen estar dispuestas a reunirse con los analistas para discutir sus preocupaciones. Esto suele implicar una visita in situ, como decía antes, a las instalaciones de la empresa, algo que para los gestores consideran de vital importancia, como es comprender el funcionamiento de la empresa, su personal y otros activos. Como veremos, muchas veces invertir en renta fija y en renta variable no dista mucho de llevar, quiero decir, las mismas dinámicas, y muchos gestores activos de renta fija también visitan las empresas. Bueno, al final el trabajo de los analistas se centra principalmente en el riesgo del negocio, considerando factores como posición de mercado, estrategia de producto, riesgo financiero, por ejemplo, flujos de caja, deuda, ganancia y márgenes, así como la estructura de la deuda. Bueno, seguimos con más información del fondo. Bueno, como decía, ellos también utilizan los derivados para ofrecer una alternativa y alterar rápidamente el posicionamiento del fondo en respuesta a los cambios en las condiciones de mercado o las expectativas de los inversores. Bueno, ¿cómo se gestiona la estrategia al final? ¿Cómo llegan a construir la cartera? Bueno, Richard lo que hace es crear un resumen macroeconómico para la estrategia basado en su evaluación de la dirección del crecimiento económico, la inflación, los tipos de interés de las principales economías. Este enfoque descendente, o lo que viene a ser, en este caso los gestores lo que hacen es una visión macro de en general el mundo. Y una vez que tienen la visión macro, pues ya hacen, quiero decir, una visión un poco más descendente, y ya van a elegir empresas desde el punto de vista de la micro, es decir, empresa a empresa. Y ahí ya sí que influye el nivel de los diferenciales de crédito entre unas empresas y otras y las perspectivas de las tasas de incumplimiento, ¿vale? A la luz de este análisis, Richard decide la asignación de activos para el fondo frente a su posición neutral. Dependiendo de su visión sobre los tipos de interés, decidirá si quiere estar posicionado en la curva de tipos a largo o a corto plazo, es decir, duración, larga, corta, etcétera. Bueno, si damos un repaso a la rentabilidad histórica del fondo, vemos que, al menos desde que yo tengo datos, que es desde el año 2018, creo que el fondo está 2006-2007, yo esos años no tengo el historial. Entiendo que en esos 2 años deberían de haber sido buenas, con lo cual eso también favorece un poco a los datos que me salen a mí de media, que evidentemente son un poco más bajos, y eso siempre está bien para tener unas expectativas razonables o bajas, y luego pues siempre poder cumplirlas en mayor medida. Bueno, vemos que el fondo ha tenido una rentabilidad media en estos 12 años, desde el 2008 hasta el 2020, del 5,3% positivo. Es verdad que tenemos años, como el año 2009, con una rentabilidad positiva del 34%, en el 2008 rentabilidad negativa del 5,82%, rentabilidades negativas tenemos en el año 2015 con un menos 1,62%, rentabilidad negativa en el 2018 un menos 4%, rentabilidad negativa en lo que llevamos del 2020 también de un menos 4%, y es verdad que en el año 2019 tuvo una rentabilidad positiva del 6,81%.
2016 también tiene una rentabilidad positiva, el 6,96, 2017 rentabilidad positiva, el 4,28, y desde el 2009 hasta el 2014 todos son rentabilidades positivas, 9%, 6%, 7%, 4,71. Al final nos da una media del 5,33%, que para ser un fondo de renta fija y sobre todo viendo cómo están los tipos de interés en el momento actual, para un inversor que tenga un objetivo mínimo de 3 años, pues le puede dar una rentabilidad, vamos a llamarla como bastante razonable. Bueno, en una última conferencia que hicieron los gestores, saqué algunas de las conclusiones que también me gustaría compartir con vosotros, y son las siguientes. En determinadas preguntas que le hicieron, bueno, pues les preguntaron cómo se ha comportado el mercado de bonos en este entorno. Ellos contestan: gobiernos de todo el mundo han reaccionado de forma comprensible a la pandemia, ordenando a los ciudadanos que restrinjan su actividad diaria. En la práctica, esto supone una paralización del consumo y ha provocado inevitablemente un desplome de la actividad económica. La preocupación por los efectos de las compañías de esta recesión relacionadas con la posibilidad, perdonar porque he cambiado de página y en ese momento voy a empezar con la pregunta entera. ¿Cómo se ha comportado el mercado de bonos en este entorno? Ellos comentan: gobiernos de todo el mundo han reaccionado de forma comprensible a la pandemia, ordenando a los ciudadanos que restrinjan su actividad diaria. En la práctica, esto supone una paralización del consumo y ha provocado inevitablemente un desplome de la actividad económica. La preocupación por los efectos en las compañías de esta recesión relacionada con la necesidad de quedarse en casa ha provocado fluctuaciones espectaculares en los mercados de bonos corporativos. La volatilidad de los precios ha alcanzado niveles superiores incluso a los de la crisis financiera global de 2008-2009. Bueno, otra pregunta que les hacen es: ¿dónde veis oportunidades ahora? Bueno, en este caso Richard contesta: cuando los mercados fluctúan como lo han hecho, pueden producirse desajustes en los precios de bonos similares. Como es lógico, las anomalías pueden generar oportunidades de valor para los inversores activos en bonos, que es lo mismo que hemos ido comentando durante el capítulo, cómo actúan los gestores. Por ejemplo, cuando las compañías emiten nuevos bonos con descuento de precio o prima de rentabilidad con respecto a bonos comparables suyos ya en circulación, podría haber oportunidades atractivas para los inversores a largo plazo. Bueno, también comentan: por supuesto, debemos estar atentos a los riesgos, sobre todo entre emisores high yield que pueden tener más deuda o estar más amenazados por la crisis económica. En este contexto, algunas compañías sufrirán fuertes tensiones y, como es lógico, las tasas de impago aumentarán. Sin embargo, a menos que creamos que más compañías incurrirán en impago de deuda que nunca antes en la historia, los bonos high yield sufrieron ventas en cierto modo excesivas en marzo. En muchos casos los bonos high yield se comportan de manera bastante similar a las acciones. Bueno, son bonos de empresas con baja calidad crediticia y con más volatilidad. Bueno, Richard sigue comentando: creo que los inversores también deberían verse alentados por el respaldo de los bancos centrales y los gobiernos han prometido para apuntalar sus economías. Si estamos viendo una fuerte caída de la actividad económica que perjudicará a los negocios, pero gracias a las ayudas los daños serán limitados. Bueno, habla qué impacto cree que tendrá la política fiscal y monetaria. Comentan que los bancos centrales están haciendo claramente todo lo que pueden para evitar que la pandemia de coronavirus provoque daños económicos irreparables. Hablan también del enorme respaldo de los gobiernos directamente a negocios y trabajadores. Supone admitir que han anulado el consumo privado, un pilar fundamental de la actividad económica. Bueno, les preguntaban, ¿cuál pueden ser las consecuencias a largo plazo de la crisis? A lo que Richard contesta: tendrá que pasar tiempo para que podamos entender totalmente las repercusiones económicas a largo plazo del virus, sobre todo porque a la larga dependerá de lo prolongado y perjudicial que sea este periodo de confinamiento. Sin embargo, hay dos consecuencias sociales y políticas importantes a largo plazo de las que podemos estar más o menos seguros.
En primer lugar, va a haber un claro giro hacia una sociedad más solidaria, al menos en las economías desarrolladas. Las compañías están cambiando su comportamiento, pues pueden desear mantener a sus empleados en lugar de despedirlos. Creo que el paso hacia la responsabilidad social corporativa perdurará mucho más allá de esta crisis y es algo positivo. Una mayor responsabilidad social corporativa será algo positivo para las economías a largo plazo. Le siguen preguntando, ¿cuáles son en vuestra opinión las perspectivas de los bonos de gobierno? A lo que en este caso Isaac contestó, los gobiernos han reconocido claramente la necesidad de que el gasto fiscal ofrezca respuestas políticas. Como es lógico, el aumento del gasto público será financiado por el endeudamiento. Ante el aumento de las emisiones de bonos de gobierno, es posible que el aumento de oferta ejerza presión a la baja sobre los precios y, por lo tanto, presión al alza sobre las rentabilidades. Bueno, que es lo mismo que hablábamos al principio. Durante mucho tiempo, en mi opinión, esta presión de la oferta hace difícil de prever que las rentabilidades de los bonos de gobiernos de los mercados desarrollados, como los de Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos, prosigan su senda a la baja. Bueno, y por último, en este caso, Richard, a la misma pregunta contestó, estoy de acuerdo, por razones obvias es muy difícil que las rentabilidades se mantengan negativas. Al fin y al cabo es difícil que los inversores obtengan rentabilidad del riesgo que asumen, por pequeño que sea el riesgo. En un bono con cupón 0 a 30 años, bueno, como siempre hemos dicho, es un poco sin sentido. Un cupón 0 y estar 30 años y que no te paguen cupón, bueno, no tiene mucho sentido. Sin embargo, las rentabilidades de los bonos de gobierno suban o no con el tiempo dependerá de lo bien que la demanda asuma la oferta extra de nuevo endeudamiento, incluidas las compras realizadas por los bancos centrales. Bueno, yo en este caso siempre tengo que poner énfasis en que, es decir, los bonos a largo plazo con tipos negativos no tienen que ser el mejor activo para un inversor, porque puede tener pérdidas muy importantes. Bueno, vamos a repasar en la última ficha del fondo cómo está en el momento actual posicionado, tanto por posiciones, por distribución geográfica, por divisas y por activos. Bueno, si vamos a la distribución geográfica, ahora mismo el mayor porcentaje está en Estados Unidos con un 40%, Alemania con un 22%, Reino Unido 17%, Francia con un 5,9%, Italia 2,8%, y bueno, luego ya países, Bélgica 2,1%, Holanda 1,8%, Suiza 0,7%. Si hablamos de la distribución por divisas, prácticamente con las coberturas que tienen, 99% está en euro, con lo cual, bueno, prácticamente es un fondo de euro. Es verdad que tienen posiciones en Estados Unidos, pero digamos que las tienen cubiertas a divisa euro en el momento actual. Si vamos por vencimientos, esto es de lo que a mí personalmente algo menos me gusta del fondo, pues vemos que tenemos de 0 a 1 años un 1,8%, de 1 a 3, 10%, de 3 a 5 años un 9,7%, de 5 a 7 un 11%, de 7 a 10 años un 20% y más de 15 años un 34%. Bueno, habrá que tener cuidado, es verdad que son gestores muy experimentados en renta fija y bueno, cuando ellos tienen esa duración, es verdad que lo tienen mucha parte cubierta y en el momento actual la duración de la cartera es 2,8 años, con lo cual, bueno, pues en ese aspecto deberíamos de estar tranquilos. Bueno, como decíamos antes, en el momento actual tienen un 3,2% invertido en acciones, pero encima tienen 21 acciones en cartera, un poco para que veamos el grado de diversificación. Lo que es en el número de bonos dentro del fondo tienen 579 y también tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones es de un 5,23%, es decir, un fondo muy diversificado. Bueno, en el último comentario mensual, este ya es mucho más actualizado que las conferencias que os he estado pasando.
pues lo que vienen a decir es lo siguiente. Bueno, he subrayado lo más importante y comentan: el apetito por los activos de riesgo aumentó al relajarse las medidas de confinamiento en muchas regiones afectadas por el COVID y ante las actuaciones de gobiernos y bancos centrales para intentar dar impulso a una actividad económica frágil. Como era de esperar, los datos económicos y de beneficios fueron precarios y se intensificaron las tensiones entre Estados Unidos y China en cuanto al origen del coronavirus. La mayoría de los mercados de renta variable y de los activos de renta fija a nivel mundial registraron una evolución bastante sólida. La deuda corporativa prolongó su rally en mayo, y los activos high yield estadounidenses de mayor riesgo fueron los que más se recuperaron. El petróleo repuntó con fuerza, ya que la recuperación incipiente de la economía china impulsó la demanda global de crudo. A su vez, ello brindó respaldo a divisas relacionadas como la corona noruega y el rublo ruso. Cambios principales en la cartera. Nuestra mayor actividad de contratación durante el mes fue en crédito, con el aumento de la exposición al segmento investment grade, es decir, grado de inversión, en unos 5 puntos porcentuales a través de bonos denominados eminentemente en dólares. Al igual que en abril, las operaciones se concentraron en capturar lo que consideramos como anomalías de precio. En el mercado primario, participamos en nuevas emisiones de compañías como Apple, Signify, Walt Disney y JP Morgan. Bueno, cuando ellos hablan de mercado primario, hablan de emisiones de bonos que en ese momento salen al mercado. Y luego cuando se habla de mercado secundario es cuando emisiones de bonos que ya están cotizando en mercado y que, bueno, por valoraciones en precio, pues compran. Mercado primario siempre es emisión que en ese momento sacan los emisores, como son estas empresas que hemos comentado. Más de lo mismo que hemos comentado, pero bueno, dentro de los cambios principales hablan de que tras haber ampliado la duración de la cartera en marzo hasta unos 2,8 años, la hemos venido reduciendo gradualmente y ahora nos hallamos cerca del límite inferior de duración corta, 2,4 años, en torno a 4 menos que el indicador, cuya duración es de 6,5 años, es decir, como veíamos, tienen posiciones a largo plazo, pero en la mayor parte de los casos las tienen cubiertas, ¿vale? Bueno, y por último ella dicen: una de las grandes incógnitas hoy en día sigue siendo qué tipo de recuperación veremos tras el COVID. Los datos procedentes de países en fases más avanzadas en la evolución de la pandemia, como por ejemplo China y Corea del Sur, muestran indicios de una recuperación muy pronunciada, lo cual volvió a dar confianza a los inversores. Uno de los principales indicadores de recuperación en China fue el fortísimo repunte de las ventas de automóviles y de la producción de energía. En caso de verse tendencias similares en Europa y Estados Unidos, los precios de la energía y de la demanda seguirán subiendo. Las autoridades fiscales y monetarias continuarán respaldando a la economía, pero no está claro cómo evolucionará el virus y de qué modo afectará la situación actual al comportamiento de compañías y consumidores. En este contexto, desde que comenzara la crisis, hemos venido aumentando el riesgo en la cartera, ampliando nuestra asignación en deuda corporativa. Deuda corporativa es deuda de empresas. Pero está claro que no vamos a poner toda la carne en el asador, dado que todavía existe incertidumbre. Bueno, pues con esto damos por finalizado el capítulo. Vamos a proceder como siempre a despedirme. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.